Bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Comienza un programa aquí en La Máquina de Pensar. Vamos a recibir, en un programa realmente diferente, vamos a recibir al escritor Daniel Brown. ¿Cómo andas, Daniel? ¿Qué ¿Andas tal? bien? Un gusto estar aquí. ¿Todo bien? Con Daniel estuvimos hablando el año pasado, creo, sobre Operación Viento Sur, una novela que vos hiciste de ficción, de bélica Sí, entre Uruguay y y Argentina. Argentina. Uruguay descubría petróleo, es que justo Es coincidió cierto, con es lo que cierto, estaba en la plataforma continental. es cierto, es cierto. Y bueno, se termina en una guerra entre Ujú. Uruguay y Argentina a raíz de ese yacimiento. Pero aparte que, digamos, como una especie de eterno retorno, volvió también el tema del petróleo ahora, de Volvió nuevo, ahora, ¿no? sí, profético hasta cierto Es punto el libro, impresionante, ¿sí? porque el año pasado, bueno, como que eso, me acuerdo que había esa alerta, en fin, y después se dijeron que no hubo, y ahora Y volvió, ahora de nuevo, volvió. en otro lado, En otro aparte. lado, sí. Así que tendré que escribir Operación Viento Norte ahora. Sí, aparte, digamos, como ya hay, digamos, vos te basabas en aquella novela un poco en, digamos, en la historia, lo que había ocurrido entre las pasteras, ¿no? Por el conflicto de las pasteras. Claro, Digamos, sí. entre Fraiventos, Gualeguaychú, entre, Ujú. ¿no? Todos esos Sí, movimientos. porque había habido aquello, ¿no? Operaciones militares Sí, sí, sí. o prácticas militares delante de Paysandú, Exacto, que sí, las sí. ventanas temblaban Exacto, en la sí, época sí. aquella. Ujú. Y ahora el petróleo está pasando. Ahora está pensando, así que imagínate, va a volver el problema Bueno, más. Daniel Brown es analista informático, Sí, vivís en Estados Unidos, sos un uruguayo, vive hace muchos años en Estados Unidos. exacto, sí, hace 31 años que me fui de Uruguay y Ujú. 27 que estoy en Estados Unidos. Exacto. Y vos el año pasado ya me anunciaste en qué estabas trabajando, y es en este libro que está editado por Ediciones de la Plaza, que se llama Historias de Paz y Guerra, Testimonios de Uruguayos en las Misiones de Paz. Exactamente, fue una de las primicias, creo que la primera vez que lo mencioné al aire Ujú. fue en tu programa. Ahí estaba recién empezando a pensar, agarrando la idea de hacer este libro. Y bueno, realmente funcionó muy bien porque tuve muchísimo apoyo de la Asociación de Veteranos de Operaciones de Paz de Uruguay, Es cierto, lo ABOPU. estabas haciendo, sí. Y sí, ellos realmente, los dirigentes de la asociación me ayudaron con el agendamiento de las entrevistas. Tuve 52 entrevistados para este libro, un total de 70 horas de Ujú. grabación, y resultó en 42 relatos de todo tipo de personal, subalterno, oficiales hasta generales, hombres y mujeres y también civiles. No es un Ujú. libro estrictamente sobre los militares, porque van muchos civiles a las misiones de paz y tienen un papel muy protagónico. Por otra parte, se cubren 15 países diferentes, porque siempre se escucha más del Congo y de Claro, Haití, claro, claro, claro. pero venimos estando en misiones de paz desde la guerra del Chaco, antes de que existiera Naciones Unidas. Bueno, eso no tenía ni Sí, sí, idea. sí. Y como contingente, o Sí, sea, sí, sí. contingente es cuando mandan un montón de soldados, Claro. el primer contingente fue hace exactamente 25 años, que fueron a Camboya. O sea, A este año Camboya. festejamos, sí, sí, el 25º aniversario del primer contingente. Pero Uruguay ya mandaba observadores militares. Que ese es un concepto del cual yo tenía completo desconocimiento. Yo no sabía que existía eso. Un observador militar es el integrante de un pequeño grupo de 4 o 5 personas Ujú. que las ponen en un lugar en el medio de la nada. Naciones Unidas los provee La ONU, la claro, la ONU, ONU sí, sí. de transporte, Ujú. comunicaciones, Ujú. y se tienen que arreglar para comida, para Ah, vivienda, mira. si están separados, digamos, del resto. Y Y es para, digamos, observar movimientos, para que se la, cumplan determinados tratados, en fin. claro, del cese al fuego, Ujú, ¿no? sí, Y no están armados, no tienen ni una chumbera para tampoco. defenderse. Ah, Sí, por eso es un trabajo bastante peligroso, han habido muchas bajas de observadores, y por eso algunos de los relatos más interesantes, si se quiere, vienen por parte de observadores. Yo creo que todos los relatos, los 42, tienen algo que aportan, porque son todos diferentes. Hay historias muy cómicas, hay historias muy tristes, o sea claro. que vas a llorar y vas a reír. Claro. En este libro hay otras de contenido muy emocional, y creo que lo que más se destaca es la capacidad de los uruguayos de comunicarse con las poblaciones locales en entornos completamente diferentes a lo que es el Uruguay. Y también vos planteabas el tema de la capacidad del Uruguay, del uruguayo de adaptarse a ambientes que son muy distintos, a veces son hostiles, pero son muy diferentes de lo que estamos acostumbrados aquí en Uruguay. Exactamente, y esa comunicación es lo que ha resultado en el éxito y, digamos, la reputación internacional que el Uruguay tiene hoy en día. Ujú. No solamente estamos en el Consejo de Seguridad Nacional hasta el final de este año, sino que además el oficial militar de más grado de Naciones Unidas que se reporta al secretario general es un general uruguayo. Ah, mira.
Sí. Eso sí que no tenía ni idea. Sí, fue... Dentro, digamos, de los cascos azules, Sí, sería. sí. El casco azul con más jerarquía es un uruguayo. ¿No? Sí. ¿Y cómo se llama? El general Loitey. Ah, Sí. Fue designado, si mal no recuerdo, hará un año y pico, por ahí. O sea que también de alguna forma va paralelo, digo, no tendrá nada que ver, pero va paralelo al ingreso al Consejo de Seguridad de la ONU de Uruguay. Las dos cosas tuvieron que ver con el prestigio de Claro, Uruguay en las claro. operaciones de paz. Tenemos ese diferencial que nos ha potenciado de una manera increíble. El comandante en jefe del ejército, el general Manini Ríos, escribió el prólogo de este libro. Y en él describe una reunión que tuvo, casual creo que fue, con un alto dirigente específicamente de Naciones Unidas, que le mencionaba, esto creo que fue en el Congo, que una patrulla de otro país, porque en el Congo hay muchísimos países, como contingente de Naciones Unidas. Como observadores y como cascos Exacto. azules hay de mucha... Claro, no hay solo uruguayos. Lo mismo que ocurrió en Haití, por ejemplo, también. También. Pero le dijeron al comandante en jefe que había habido una patrulla de este otro país que había atravesado una aldea y volvieron, hicieron su patrulla correctamente, vuelven y dicen, está todo tranquilo, sin novedad. Bueno, ese día en esa aldea habían habido 100 violaciones, 100, y no reportaron nada. Y ese alto dignatario de Naciones Unidas le dijo al general Manini Ríos, si esa patrulla hubiera sido de Uruguay, nosotros hubiéramos sabido que eso estaba pasando y lo hubiéramos podido resolver. ¿Por qué? Porque los uruguayos van caminando. Tengo uno de los relatos del libro en el cual un capitán de fragata uruguayo sale con el termo y el mate en un lugar peligroso, porque el Congo es un lugar peligroso, y salía con el termo y el mate al mercado de la localidad para poder establecer ese vínculo. Es un vínculo de confianza mutua. Claro. Al verlo hacer eso, los locales confiaban en él. Claro. Mientras tanto, por su lado pasaban blindados con la escotilla cerrada de contingente de otros países que no tenían ese contacto con la población. Eso es importantísimo. Yo creo. Supongo que el año pasado, cuando me dijiste que estabas que ya estabas terminando las entrevistas y que ibas a sacar este libro, tiene que ver por un lado con tu interés, digamos, ya que viene de antes, del tema bélico, Sí, ¿no? O sea, que no es habitual un escritor que le interese estudiar, investigar el tema bélico. Hablamos aquí, me acuerdo, en La máquina de pensar, incluso yo te mencionaba escritores, digamos, de bestseller, como Ken Follett, por ejemplo, Sí, ¿no? sí, que sí. son verdaderos expertos Sí. en lo que es la industria bélica, ¿no? En el último grito, digamos. Y también hablamos de otro escritor... Tom Clancy, obviamente, que es el experto también. Y que a vos te interesaba eso. Ahora, lo que tiene la guerra es, primero, que desde el punto de vista de la literatura es inenarrable, digamos, es muy difícil narrar lo que es la guerra, porque es, entre otras cosas, por definiciones, un lugar donde no hay ningún parámetro, donde todo puede ser, todo puede ocurrir. Y entonces, como todo puede ocurrir, y la gente que estuvo ahí, nadie quiere contar lo que vio o lo que sintió. Todo el mundo después, cuando lo cuenta entre los civiles, le da cierto encuadre, cierto contexto, ¿no? Para que sea digerible ese horror, ¿no? Joseph Conrad en un momento lo mencionó, bueno, en Apocalipsis Now, ¿no? Sí, claro. Que está basado en El corazón de las tinieblas, donde lo único que se dice es el horror y nada más. No es como... es indescriptible. De todas estas historias, vos dijiste que entrevistaste como a 52 personas. 52 personas, ¿no? Y me decías que, bueno, que hay, obviamente, cientos de anécdotas. Imagínate, tenemos casi 50.000 uruguayos desplegados en el correr de los años. Cada uno de ellos vuelve con 1000 historias, Claro. ¿cierto? Es más, mis propios entrevistados, los 52, no me contaban una sola historia. Claro, me contaban obvio, 3 o 4. obvio, y yo tenía que hacer una obvio, selección. claro, ¿Cuál va a obvio. ser la más interesante a los Claro, lectores? claro. O cuál va a ser más fácil de escribir, porque había que cumplir plazos para escribir el libro. Así que tema hay para varias enciclopedias en cuanto a esto. Pero yo quería hacer este libro porque no existía una compilación de anécdotas y experiencias. Hay otros trabajos sobre el tema. Uno escrito hay un coronel que yo entrevisté que tiene 2 libros sobre sus propias experiencias. ¿Y dónde lo sacó? ¿Dónde lo editó? Aquí, no sé si se encuentran todavía porque hace años, sus experiencias en Camboya y otro sobre sus experiencias en el Congo. Y después hay otro libro que creo que es novelizado sobre el tema. Pero no existía escrito por una tercera parte, alguna persona neutral, con una visión fresca. Yo soy civil, o sea, no tengo ni siquiera un solo militar en mi familia. Y quería básicamente no solamente divulgar
lo que los uruguayos están haciendo afuera, sino clarificar un poquitito qué son las misiones de paz. Bueno, en un momento tuvieron muy mala prensa también las misiones de paz. Vos sabés, Sí, yo sé. a raíz de historias que hubo en Haití y hasta algunos videos y algunos Sí. audios. Entonces se tuvo muy mala prensa y sobre todo también por las repercusiones. A veces uno también le llegan informaciones negativas, no de los cascos azules uruguayos, pero sí ahí apareció de los cascos azules de otros países, en Haití en concreto. Me acuerdo con el tema del cólera y que era bien donde se había introducido, y se descubrió al final una investigación que eran los propios, Sí. eran creo que cascos azules bueno, no importa, de un país, es un país que está allá en Asia. Ahora me voy a acordar que está tipo Bangladesh, no, pero por ahí, digamos, no importa. El tema es que se descubrió precisamente que se había originado el cólera en Haití a través de los cascos azules. Mi pregunta es, antes de comentar esto, al escribir, porque vos lo que estás haciendo es crónica, aunque Crónica. no estás haciendo Sí. la crónica. Yo estuve el año pasado en Bogotá y estuve entrevistando a un escritor de Bogotá que me decía que el nuevo boom latinoamericano, Ujú. o sea, hay un movimiento que es similar al famoso boom de los 60, pero que no tiene tanta, digamos, visibilidad. Dice, el nuevo boom latinoamericano es el de la crónica. Crónica. En todos los países, excepto Uruguay, diría yo, ¿no? Sí, sí, sí. Están apareciendo grandes escritores cronistas que se han dedicado precisamente se van de la ficción y novelizan o escriben o hacen crónicas sobre lo real, digamos, ¿no? En este caso, cuando vos hiciste estas selecciones, estas entrevistas, pensabas, esa es la pregunta, en proteger la imagen o proyectar determinada imagen de lo que sería las misiones de paz. No, yo no tenía ninguna agenda en cuanto a eso. O sea, este libro no es ni una apología ni una crítica a las misiones de paz. Y yo no buscaba embellecer nada. La idea mía era ser la voz de esas personas que yo estaba entrevistando y escribir esos relatos con la mejor objetividad posible. En varios contactos que tuvimos con diversos oficiales y tal vez hasta personal subalterno, yo a veces preguntaba alguna cosita que me contaban. Por mi lado les decía, esto lo puedo contar, porque de repente Claro. me parecía que podía ser un poquitito sensible. La respuesta que obtuve en 100% de los casos me decían, el libro es tuyo, vos escribí lo que quieras. Yo te estoy contando lo que yo pasé, vos contá lo que quieras. Y estaban confiando en vos también porque, digo, el escritor puede también a veces rellenar con ficción determinados datos, porque, digo, hay datos que vos lo podés buscar en internet, en fin, pero hay cosas del ambiente que no se pueden... Bueno, yo investigaba, por ejemplo, recuerdo que cuando me contaron la primera historia de Ruanda, yo de Ruanda no sabía absolutamente nada. Claro. Investigué un poco sobre el país para Claro. poder describirlo. Lo mismo con el Congo. Entonces, no es que yo no novelicé nada, pero puedo haber agregado algún detalle del entorno que de repente no fue incluido en el relato original, pero te quiero posicionar en el país. Obvio, Claro. tenés que pensar en el lector. Claro, tengo que hacer la lectura agradable. Exacto, sí. Pero sí, sí. y lo otro que hacía, No, y aparte tenés que organizar el relato para que el relato sea Tenga atrapante sentido, también, claro, ¿no? Tenga sí. sentido de que sea atrapante. claro, y eso creo que lo conseguí porque las historias eran, lo que ellos me contaban era muy bueno, Claro. era muy fácil para mí lograr ese propósito. Pero lo que yo hacía, más por una cuestión mía de perfeccionismo, de estar seguro de lo que estoy escribiendo es correcto, que no hubiera errores, yo les mandaba las historias a ellos Ah, para que las leyeran y cotejaran fechas, lugares, sí, que yo no me equivoqué. sí. Me la devolvían, a veces con alguna corrección, porque obvio nadie es perfecto. No, digo, a veces un dato tonto, como puede ser tomar un determinado refresco, por Claro, ejemplo, claro, y que, no era que no ese- existe ahí o que está en claro, otro momento. digo, exacto. pueden Y ocurrir. te digo que el cambio que más me pedían es el siguiente, que me dejó helado. Me decían, sacame protagonismo, me decían. Claro. Yo no estaba solo ahí, había otra gente conmigo. Claro. No me hagas parecer Superman. O sea, una humildad, una modestia, y no era falsa porque no tenían por Ya qué lo sé, decirme sí, eso. sí. Y me empezaban a agregar nombres, no, pero estaba el capitán tal y tal, y estaba el coronel tal y tal. Digo, no, yo no puedo agregar todos esos nombres. No, entre otras cosas porque el relato pierde fuerza. Claro, Sí, claro. sí, Luis, siendo otro protagonista. Exacto. Entonces tenía que haber un protagonista, eran ellos. Yo después hablaba con ellos, bueno, hice algunos cambios para a veces suavizar la intervención, mencionar, había otra gente, o en fin.
Pero ese era el cambio que me pedían. A mí me dejó helado eso, como te digo, porque no lo esperaba. Esperaba que me corrigieran aquí. Y hubo pequeñas correcciones, obvio, errores que yo cometí. Y a veces, otra cosa que también me impresionó muy positivamente, era que personas que habían estado en el mismo lugar, independientemente, inclusive sin saber que yo estaba entrevistando a uno o a otro, me contaban la misma historia y cotejaba 100%. Claro, también. O sea que eso me dio una tranquilidad verificable, de que yo, no es que yo estuviera buscando No. detalles o ningún tipo de no tuviera dudas, pero eso me dejó tranquilo. Esto realmente pasó así. Pasó. Pasó y pasó Por lo menos así. pasó, digamos, Sí. ¿no? Porque digo, también yo te diría que en todos los grupos humanos, y me imagino que en el ejército y en los observadores también, se va generando también como la gente cuenta, está constante, entonces se generan cuentos que se van puliendo también en la Sí, es posible. en la narración oral, digamos, O- pero lo que es cierto es que eso pasó y que pasó algo Sí. de determinadas maneras, digamos. Sí, ¿no? sí, sí. Y aparte otra cosa, hay reconocimiento internacional, han habido libros escritos por altos militares, por ejemplo, del genocidio de Ruanda, que fue una cosa terrible que ocurrió en África, y Uruguay tenía varios observadores allí. Y el general Romeo Dallaire, por ejemplo, que era el comandante de la fuerza en Ruanda, elogia en su libro autobiográfico sobre lo que ocurrió en Ruanda a un coronel uruguayo. Y lo dice. O sea que leíste libros escritos por otros Por supuesto, yo tenía que educarme sobre lo que había pasado. Para prepararte para esas crónicas. Me leí un libro sobre el Congo que es así de ancho, o sea, muy completo, tenía que entender la historia, pues el problema es que yo no sabía nada. Y no podía escribir. Y lo mismo con Camboya, por ejemplo. Camboya, Camboya, obviamente. Camboya sabía tal vez un poquitito más, pero tenía que educarme porque si no, ¿cómo voy a escribir un libro yo sobre cosas que pasaron en un lugar del cual no sé absolutamente nada? Y nadie te dijo, por ejemplo, las partes, digamos, más trágicas o más más duras, más escabrosas, esto es demasiado duro, o no fue tan así, o al contrario, mira que fue mucho peor. Yo no sé si en alguna de las entrevistas no me contaron ciertas cosas, pero me contaron cosas bastante feas y yo las escribí y salen en el libro. O sea, me contaron feas del punto de vista de violencia y de sangre, y feas del punto de vista de comida, de cosas que pueden resultar un poco asquerosas para nosotros, que es lo que yo le llamé la culinaria congolesa. ¿Cierto? Hay cosas que los lees y dices, comen eso, entre otras cosas, ¿no? Pero no hubo ningún tipo de restricción, o sea, lo que me contaron salió. Y está, o sea, hubo nada más que un par de entrevistas que resolví no escribirlas porque no había suficiente material para un relato. Y alguna que era redundante, que iba a ser un poco más de lo mismo, de otras historias que ya tenía. Pero el resto salió todo. Y tal cual yo lo quise, no hubo ningún problema. El libro lo leyó el comandante en jefe, obvio, antes de publicarlo, porque tenía que escribir el prólogo, tenía que saber qué era lo que estaba diciendo. ¿Y el libro anterior, Operación Viento Sur, tuvo algo que ver o no tuvo nada que ver? No, el libro Historia de Paz y Guerra, es una consecuencia directa de Operación Viento Sur, porque cuando yo estuve aquí haciendo la promoción, estuve incluso en este programa, había una mañana que no tenía entrevistas, no tenía notas, y dije, me voy a aparecer en el cuartel del 5º Grupo de Artillería, que eran los héroes, ¿no?, de Operación Viento Sur, y les voy a regalar unas copias. Y lo peor que puede pasar es que me digan que no, que me cierren la puerta, me saquen la patada. Bueno, ok, fui. No solamente me recibieron con los brazos abiertos, ya sabían del libro. Y la pasamos bárbaro, muchas charlas. Al salir del cuartel, yo me iba para el auto y viene un soldado y me dice, lo llama el alférez. Había un muchacho joven, un oficial joven, un alférez que me había atendido al llegar, y me cuenta que él había estado en el Congo, había estado en el Congo, había regresado hacía poco tiempo y que una amiga de él, psicóloga, quería escribir un libro sobre sus experiencias en misión. Como escuchó que yo era escritor, entonces le digo, bueno, los ayudo, los invité a que vinieran a la presentación del libro, pero por ahí quedó la cosa y a las 2 semanas me volví para Atlanta. Después que volví, una cosa que vos dijiste, ¿no?, que es importante la parte de crónica, que de repente no es tan fácil hacerse un nombre como escritor con ficción, que la no ficción, o sea, es mejor. Dije, bueno, yo quiero escribir un libro de no ficción. Y al haber escuchado eso sobre las misiones de paz, investigué un poco el tema y dije, este es un buen libro, este es un buen tema. ¿Qué es lo que no hay? Ahí investigué lo que no había una compilación de relatos de personas, de oficiales o de quien fuera. Y fue así que surgió. A partir de ahí, nuevamente, entré en contacto con la Asociación de Veteranos y empezó la bola de nieve.
Perfecto, perfecto. Amigos, estamos en la máquina de pensar, estamos conversando con Daniel Brown. Él es el autor de Historias de Paz y de Guerra, un libro editado por Ediciones de la Plaza y cuyo subtítulo es Testimonios de uruguayos en las misiones de paz. Después de la pausa continuamos aquí en la máquina de pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, seguimos en la máquina de pensar, estamos conversando aquí con Daniel Brown. Él es escritor, es un escritor uruguayo que vive allá en Estados Unidos, en Atlanta, desde hace más de 30 años, y que es autor, ahora está promocionando Historias de la Paz y Guerra, Testimonios de uruguayos en las misiones de paz. Está editado por Ediciones de la Plaza y que tiene que ver con los relatos de las experiencias que tuvieron, digamos, los observadores, los militares uruguayos en todos estos lugares donde estuvieron como cascos azules, ¿no? Exacto. Apoyando. Hay una excepción, sí. Y esa es otra parte que también tuve que aprender. Y a propósito, son militares y civiles en el libro. Hay relatos de los dos. Misiones de paz, las de las Naciones Unidas, esos son los cascos azules. Pero, por ejemplo, la gente que tenemos en Sinaí no son cascos azules, porque la misión de paz de Sinaí es separada de Naciones Unidas. Está, es un acuerdo entre Israel y Egipto, financiado por diversas potencias, Estados Unidos, Francia, El proceso de paz que hicieron ellos dos. claro, y, y, y Uruguay está presente allí desde 1982, prácticamente desde el principio. Esos, digamos, técnicamente no son cascos azules, Claro. porque lo que utilizan creo que es un gorro marrón, medio anaranjado. Pero también tenemos una historia de Sinaí, que es otro lugar que a veces se pone bastante peligroso al estar tan cercano a Gaza, a la frontera entre Israel y Egipto, y de ahí también tenemos historias. De todas formas, la península de Sinaí, digamos, gracias a la paz, ya generó turismo y Sí. todo esto, algo que era impensable antes de la guerra, ¿no? Ujú. El Sinaí era como Gaza ahora, digamos, más o menos. Sí, claro, era una zona muy caliente. Y Sí. claro, hay un camino, hay una carretera que va de punta a punta, que va creo que va desde el Mediterráneo hasta el Mar Rojo, que es la responsabilidad de Uruguay. Porque no recuerdo ahora, se me escapó exactamente el nombre de la digamos de la unidad que tenemos, pero tiene que ver con transporte e ingeniería de la carretera. Perfecto. Mencionás que, bueno, en estas historias no son solo y te preocupó decir que no son solo de militares. Sí. Es cierto que han ido muchos civiles, incluso yo conozco periodistas que han ido, y bueno, y todo el tema de las vacunas, y te cuentan todo, ¿no? Sí. Bueno, el caso de la escritora Claudia Mengual, amiga, y que era columnista aquí en la máquina de pensar, que fue a África y fue una cosa, el viaje ese fue un desastre, digamos, porque pasaron, ahora no recuerdo bien, pero pasaron por un país donde los retuvieron por una cuestión de visa que no habían sacado, una cosa que uno puede creer, y bueno, y
terminaron retenidos, no sé qué. Entonces prácticamente no llegaron al lugar, ¿no? Tuvieron unos días ahí. Sí. Una cosa, por un lado fue una aventura para el grupo, ¿no? Sí. ¿No? Que ella iba como escritora, digamos, ¿no? Claro. Y otros periodistas. Pero también tengo otras historias, digamos, de periodistas. ¿Tenés alguna de los civiles que fueron, son de esta gente que van como observador o son No, civiles que van son como soporte, digamos? civiles que van y se quedan todo el año. O sea, que van con una función específica. Perfecto, Claro, perfecto, en van los como soporte. te voy a dar dos ejemplos. En los contingentes va personal del área legal, van abogados. ¿No? Yo tengo el testimonio de una abogada. Van psicólogos, tengo el testimonio de 3 psicólogas. La primera que inició, digamos, la participación de personal del área de la psicología en las misiones. Y además, o sea, y ellos están con el contingente, están para servir a los intereses de nuestro batallón en el Congo, por ejemplo. Que aparte siempre por ser un grupo chico, siempre puede haber problemas, digamos, obviamente, ¿no? Bueno, Están en un ambiente hostil. Eso, claro, y aparte otra cosa, fíjate que vos dejás a tu familia por un año y llega a haber cualquier problemita en tu casa, las cosas se amplifican cuando llega el Congo. Sí, Acá que una canilla esté goteando no pasa nada, llamás a un plomero y se terminó. Pero ahí te llama tu mujer, ¿no? Que está goteando y se convierte en una tragedia. Cualquier cosa puede ser. Entonces existe el concepto del hacha. El hacha es un término cuasi psicológico, cuasi médico que las tropas han inventado, que es cuando estás cabizbajo, como si tuvieras un hacha en la nuca. Claro, Esa es la depresión o el estrés. Contenerlo, es la necesidad de contención. Claro, entonces para eso está el personal psicológico, Claro, o sea, las psicólogas que te ayudan digamos, a lidiar con esos problemas que normalmente te serían muy fáciles, pero aquí estás lejos, te extrañas, hay problemas maritales, hay gente que se les muere algún familiar cercano en momento de misión. Y el segundo ejemplo de civiles que te quería dar es el personal de OCE, porque Uruguay envía lo que se llaman las UPAs, unidades potabilizadoras autónomas. Sí. Y eso es extremadamente vital en un país como el Congo, en el cual tan grande, tan lleno de selvas y ríos y lagos, pero con muy poca agua potable, porque el agua está contaminada, Todo está contaminado, y es impensable, lleno de parásitos. Entonces, esas unidades, creo que en el Congo hay 7, 8 hoy en día, tienen que ser instaladas por personal de OCE, luego tienen que ser mantenidas. Entonces, ingenieros y técnicos de OCE van y tienen que pasarse el periodo normal de la misión. Conocí a alguien, increíblemente algo que me estás diciendo, que incluso fue con una UPA que era, digamos, movible, que la iban pasando de aldea en aldea, ¿no? Y bueno, uno diría, bueno, contame, y nada, no me contaba nada, me decía que la gente es muy pobre, o sea, muy atrás y nada más, o sea, las cosas que se ven. El comentario de él era como que no había muchas cosas para comentar, yo me imagino que sí, pero bueno. Depende de la mirada del observador también, ¿no? Claro, justamente el técnico de OCE que yo entrevisté es una persona por naturaleza muy curiosa, muy observadora, y sí, me contó un montón de detalles interesantes, tuvo medio casi un accidente en un helicóptero, casi se van abajo en la selva, mientras sobrevolaban el borde de un lago, no fue nada divertido, de repente veo un tren lleno de tipos armados hasta los dientes con los AK-47 y los RPG-7 y los soldados uruguayos dicen, bueno, corran, vamos, no sabían ni lo que era. A los pocos días hubo una batalla, violaciones, abusos de todo tipo muy cerca de donde estaban ellos. O sea, siempre pasás por situaciones de peligro en el Congo. Hay muchísima inestabilidad. Hay mucha violencia, mucha violencia. Hay una película que se llama Nación Bestia o Bestia Nación con Idris Elba. Fue la primera película que hizo Netflix, la primera película, y se basó precisamente en mostrar lo que es volvemos a lo mismo, ¿no? La inseguridad total en países donde llevan décadas, ¿no? Donde hay los niños soldados, donde llevan décadas, donde lo que hay son caciques o caudillos de guerra, digamos, señores de la guerra, ¿no? En zonas, en pequeñas zonas y nada más. No existe Estado, ¿no? No, para nada, porque no es imposible controlar todo eso. Y justamente hablando de esos caciques, Uruguay consiguió que uno de ellos, Sheka, se retirara de la ciudad de Pinga hace ya unos cuantos años.
se había escapado, o sea, consiguieron que se fuera, lo desplazaron. Y ahora finalmente fue apresado y creo que va a ser juzgado por el Tribunal Internacional. No sé lo que va a ocurrir con él, pero finalmente está preso. Daniel, y en Historias de Paz y de Guerra no mencionaste, o yo te mencioné al principio, Haití. ¿Por qué Haití? No, tenemos, porque sí. te lo menciono porque Haití es como una piedra en el zapato en todo esto que estamos hablando, ¿no? Tuvo muy mala prensa todo lo que ocurrió y bueno, sabés que incluso a nivel del gobierno, de las bancadas hubo problemas internos. Me acuerdo que un diputado renunció, un diputado muy famoso como Guillermo Chiflet. En fin. Sí, nuevamente, como te dije, no hay un estudio crítico ni es una apología. Tengo dos historias de Haití. Una que tiene que ver con el terremoto, que fue absolutamente terrible. Pero no, ahí no estoy, digamos, en ninguno de los dos casos discutiéndolo por sí o por no. Tampoco nos metemos en lo que ya tuvo suficiente cobertura, que fueron lo de las violaciones, que me consta que el personal que fue, digamos, declarado culpable fue sancionado con todo el peso de la ley, fueron sometidos a la justicia civil. O sea, no venía por ese lado. Pero no, tengo dos historias. O sea, el asunto es que me pareció más interesante. En Haití, obviamente, Naciones Unidas tuvo que asegurar la realización de elecciones. No hay en Haití, como en otros, como por ejemplo en el Congo, la existencia de grupos guerrilleros. Hay grupos armados, pero son delincuentes, no son guerrilleros. Porque hubo una desmilitarización del país. El ejército, creo que fue el presidente Aristide, que decidió eliminar las fuerzas armadas, pero las armas siguieron en el poder de ciertas personas que las utilizaron para fines delictivos. Entonces, tal vez no había demasiado, digamos, tal vez las historias no hubieran sido tan interesantes como el poder hablar de los que estaban en la guerra, digamos, claro, en zonas de guerra. Combates. Así que elegí esas dos historias para representar un poco lo que había ocurrido, porque para mí una de las cosas más trágicas que ocurrió en Haití en el pasado reciente fue ese terrible terremoto. La sede central de Naciones Unidas se desplomó como una torta sobre sí misma. Tuvimos muertos en ese terremoto. O sea, fue una cosa absolutamente horrible. Tremenda. O sea, Sí. Yo tengo una amiga que fue varias veces, una escritora que fue varias veces, pero no como escritora, sino como observadora de las elecciones, y bueno, y escribió una serie de crónicas. Y bueno, el panorama es desolador, sí, realmente, previo a este terremoto ya era desolador. Pero lo que pasó de las violaciones, eso que tuvo suficiente prensa, como decís vos, tiene que ver de alguna forma también con algo que ocurre en muchos ejércitos en el mundo. Digo, vos como estudioso, yo te lo pregunto a vos, digamos, ¿no? No estoy aseverando nada, te lo pregunto, de que así como pasó en Abu Ghraib, ¿no? Claro. Esa idea de que tiene que ver con el siglo XXI, con el 2010, 2020, 2017 que estamos, en fin, digamos, esa idea de cometer, digamos, determinadas cosas, filmarlas, subirlas, esa idea, uno ve en las películas donde, ahora no me acuerdo qué película, pero donde los propios soldados norteamericanos van filmando y se utiliza todo eso. Bueno, no sé si es horrible, quiero decir que estamos en este momento, es parte de este momento, digamos. No sé si ocurría antes así, uno no lo sabe, ¿no? Bueno, no existía la tecnología para poder filmar una cosa de esas. A veces la tecnología provoca. También. Claro, porque es una cuestión de mirá lo que estoy haciendo, te lo voy a mostrar. O mostrarme como con este hombre que está atado aquí, en fin, una especie de, ¿no? En todas las guerras hay excesos, o sea, estábamos hablando de gente que está en situaciones límite, ¿cierto? Pero quiero aclarar un punto. Hace unos instantes dije que 50.000 uruguayos más o menos fueron desplegados. Si vamos a contabilizar la cantidad de acusados, y estoy hablando de acusados y no culpables porque es una diferencia importante, correcto, de los acusados que de cualquier tipo de excesos o delitos o lo que sea, es la mitad de un milésimo de ese total. En realidad, menos de la mitad de un milésimo. O sea, es una cantidad infinitesimal. Claro. No solamente comparado a otros posibles contingentes, que realmente lo que hagan otros países no me interesa. Yo soy uruguayo, yo quiero saber lo que hace nuestra gente. Pero en términos generales de población, estoy hablando. Si considerás la población de un país como el Uruguay, el porcentaje posible de delincuencia es muchísimo mayor que menos de la mitad de un milésimo. No los estoy defendiendo. Un solo caso para mí ya es demasiado. A mí me gustaría poder decir que los soldados uruguayos, que las tropas uruguayas nunca cometieron ningún tipo de exceso. Me encantaría poder decir eso, pero no puedo, porque sí los hubo. Pero quedo tranquilo de que fueron castigados, los que tuvieron que ser castigados, y quedo también
con bastante tranquilidad de que el número es ínfimo, es infinitesimal. Y si me permitís una cosita más, no olvidemos que para las poblaciones locales existe hasta cierto punto un beneficio financiero cuando hay presencia de Naciones Unidas. Estamos hablando de países y lugares que son realmente paupérrimos, que han pasado por todo tipo de necesidad, de guerra, violencia, hambre. Llegan a Naciones Unidas, soldados bien alimentados, con dinero. Claro. Lamentablemente, eso saca lo mejor y lo peor de cada persona. Han habido casos de madres que arrojan a sus bebés delante de vehículos de Naciones Unidas para poder decir que los atropellaron y obtener un beneficio económico. Eso ha ocurrido. No lo tengo en el libro, porque no tuve no entrevisté a nadie a quien le hubiera ocurrido eso, pero sí, eso está documentado. Entonces, la situación límite, que yo te decía, es por los dos lados. Sí, cuando hablamos de la falta de parámetros que ocurren en las zonas de guerra, las zonas es parte de lo mismo, y es parte de lo difícil de imaginar, digamos, de una sociedad en paz, digamos, como estamos viendo. Es muy difícil, digamos, ¿no? Desde nuestros sillones con rueditas, es muy difícil imaginar estar ahí en medio, ¿no?, del verdadero ruido. La última pregunta, ¿y el caso más grave que está en el libro acá? En cuanto a combate, por ejemplo. Y en cuanto a tragedia, historias de paz y guerra. Ay, es que son muchas tragedias. Bueno, probablemente Bunia. Bunia fue un lugar. Bunia es una ciudad de Congo, en Kivu Norte. Bunia fue un lugar terrible de combate, de violencia, de atrocidades. En Bunia habían diversas facciones rivales, la tranquilidad más o menos la mantenía un contingente, creo que no era Naciones Unidas, era independientemente personal del ejército de Uganda, y en un momento se fueron, y ahí fue una anarquía total. Hubo una acción se llamó la Operación Artemis por parte de Francia, que más o menos puso un poquitito de orden, y después vino Uruguay. Yo creo que la historia más sangrienta que tengo en el libro es esa, pero también en esa es una de las más emotivas, porque en esa historia, te la puedo contar brevemente, un oficial uruguayo que estaba en Bunia, te corto la parte emotiva nada más, la sangrienta dejémosla ¿No querés hacer spoiler o qué? No, porque eso es una historia, bueno, dentro de tantas cosas. Te doy un resumen de toda la historia, perfecto. Este oficial uruguayo estaba patrullando en la ciudad de Bunia y ve unos milicianos entrando en una casa, armados. El acuerdo era que en esa zona no podían estar armados. Bueno, los persiguen, qué sé yo, sale... rodean la casa, salen los milicianos. Sí. Bien, sale un tipo con 2 medias en la mano, con las medias en la mano, dice que era el general que estaba al mando. Entraron en la casa y vieron que era un puesto de mando, o sea, estaba en contravención al acuerdo tranquilamente. Bueno, pero aquí que el oficial no sabía que había habido un acuerdo paralelo con ese grupo específico que a ellos no los podía tocar. No se los podía tocar. Bueno, los tienen a los milicianos en el piso, las armas separadas por un lado, y los cargadores de los rifles, de los fusiles por otro, y viene un oficial de otro país con un uruguayo y les dan la orden de entregarle las armas. Claro. Mientras tanto los oficiales africanos están en el piso lloriqueando. Bueno, y el oficial uruguayo le dice, pero mirá que están armados, están en contravención del acuerdo. No, tenés que darle las armas porque hay un acuerdo. Bueno, apenas les entregaron las armas, metieron los cargadores, cargaron los fusiles y se los apuntaron a los uruguayos. El lloriqueo se transformó en bravuconería. Esa. Y les apuntaron. Un oficial uruguayo, al ver eso, que estaba arriba de un blindado, apuntó el fusil y dice, yo te voy a dar no sé qué. Casi se arma un tiroteo terrible. Finalmente, el general de las medias se levanta y dice, le ordena a sus hombres que paren. Los uruguayos por su parte se calmaron y bueno, se fueron cada uno para su lado. Uno de esos oficiales uruguayos me dijo que al regresar a la base quería tomar un mate, no podía meter la bombilla en la yerba porque la mano le temblaba de la adrenalina. Pero bueno, la parte emotiva fue que también en Bunia habían campos de desplazados y un día se presentó en la base uruguaya un muchacho congolés que quería rendirse, entregar su arma y rendirse. Bueno, lo recibieron, pero él decía, ¿qué va a pasar conmigo? Y este oficial uruguayo lo acogió bajo su ala, lo protegió, le consiguió un buen lugar en el campo de refugiados, y bueno, fue una de tantas cosas que hizo. Y se olvidó del muchacho. 4 años después, misión diferente, el oficial ya ascendido a un grado superior, se agarra
una soberana malaria, bien Ah. el tipo, la forma más fuerte de malaria. Lo envían a un hospital, ¿a dónde? A Buña, que ya estaba pacificado. Ujú. Llega al hospital, lo empieza más o menos a curar, y como cuando ya estaba mejor, lo mandaron a la base uruguaya para que estuviera con su gente, comiera su comida, etcétera. Llega a la base uruguaya y ve a un muchacho con un uniforme celeste, que era el jardinero de la base, se le tira a las piernas, le abraza las piernas y se pone a llorar. Y dice, ¿pero qué es? Dice, Mayor tal y tal, dice el nombre de él, ¿no? Porque, y Mayor era su grado anterior. Claro. Usted me salvó la vida, usted me salvó la vida. Ese mismo muchacho que le había llevado al campo de refugiados, se había casado, tenía 3 hijos, había abierto una pequeña empresa de transporte con motos, que en el Congo es algo, pero Sí, impensable. Y además era el jardinero de la base de Naciones Unidas. Eso dice que fue una emoción. ¿Y sabes lo que le dice? A mi hija le puse su nombre. O sea, pero no el nombre, el apellido. El apellido, sí, el nombre, Así que hay una sí. nenita en el Congo cuyo nombre es el apellido de un oficial uruguayo. Y eso fue, o sea, dicen, había un ojo seco Claro. en 10 kilómetros Sí, a la sí, redonda, sí, luego de ver eso. Sí, Así sí. que imagínate, el infierno, el título de la historia es El infierno de Buña y una malaria con suerte. bueno. Porque si no hubiera sido por eso, esos hombres nunca más se hubieran podido Se encontrar. hubieran conocido. Y se hubieran encontrado de nuevo. Y aparte, digamos, lo que todo el mundo dice de África, que es hay una gran sensibilidad, digamos, ¿no? Que la gente pasa muy mal, ¿no? Sí. Pero hay mucha risa y hay Sí. mucha alegría y hay esa gratitud, ¿no? Esos agradecimientos, ese cariño, digamos, son muy afectuosos. Muy digamos, ¿no? afectuosos. O sea, son gente muy afectuosa. Estoy generalizando, pero digo, sé los cuentos que me han hecho gente que ha vivido en Angola y gente que ha estado también en el Congo y bueno, es así. Daniel Brown, autor de Historias de Paz y de Guerra, editado por Ediciones de la Plaza, son testimonios de uruguayos en las misiones de paz. Gracias por estar acá otra vez en La Máquina de Pensar. Bueno, fue un placer y espero volver con el próximo libro. Te esperamos con el próximo libro. Gracias por estar acá de nuevo, ¿no? Gracias a vos. Amigos, continuamos después de la pausa. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Verano querido tengo verano con arena finita, gruesa. ¿Qué ocurre cuando el cuento y la poesía pasan por la voz? La palabra a través de la garganta y junto al corazón transforman al texto. Cuando pasa por la voz, un espacio para oír la voz de poetas y narradores. En nuestro espacio, cuando pasa por la voz, vamos a oír al poeta uruguayo Elvio Chitar. Voy a leerles poemas de mi libro Idealidad de Cántaro. Homenaje a John Cage. Conjetura 1. En el futuro no habrá música, no habrá músicos, no habrá silencio. En el futuro habrá solo sonoridad. Conjetura 2. En el futuro no habrá luz, habrá deslumbramiento. No habrá luciérnagas, habrá larvas. No habrá sombras, habrá 2 atardeceres el mismo día. Conjetura 3. En el futuro no habrá fuego, no habrá aire, no habrá agua, no habrá tierra, no habrá islas, no habrá parucía. Conjetura 4. Habrá números, cálculos, resultados, habrá demasiados. No habrá poesía, solo predicción. Conjetura 5. En el futuro no habrá pasado, no habrá tiempo para recordar. Conjetura 6. No habrá muros, ni espejos, no habrá contradicciones tampoco. Habrá demasiada especulación. Conjetura 7. Habrá demasiada escatología, postrimería, excesos, rituales, íconos deshechos. Conjetura final. Futuro, eso que no sucederá jamás, eso que engaña. Pares, nones. ¿Qué sabe tu padre, tu madre, tu hermano del poder de la historia? ¿Saben qué es aproximación por acierto y error? ¿Qué sabe tu hijo de tus versiones del ayer? ¿Qué parte de lo oscuro
contemplas en el punto de quiebre? ¿Por qué te alejas? ¿Ves el derrumbe que suma ruina sobre ruina? ¿Por qué crees que puedes despertar los muertos y recomponer la huella? Desastre es sinónimo de no estar bajo el sol. Menos aún las estrellas del firmamento sobre la azotea. ¿Qué saben de los sentimientos del que tiene ojos en la espalda? ¿Qué saben de la verdad? ¿Qué de las mentiras verdaderas? ¿Qué de las mentiras solamente? ¿Saben que estuviste a los pies de las patas del caballo, a los pies de la cama, a los pies de Jasón, a los pies de Medea con las manos ardiendo? ¿Qué sabe tu vecino del eco, tu llanto en la cocina? ¿Sabe que estuviste un día frente al viento, a la lluvia temblando? ¿Qué sabe de ti el artesano? ¿Qué sabe de ti bajo el velo rasgado? ¿Qué de las alas que no vuelan bajo el sol? ¿Qué de tus manos? ¿Qué de tus manos? Grisalla. Los dos mirando como llueve a cántaros por la grieta del otro, sin vuelta, de arriba para abajo, casi sin relieve, sin voz ni resonancia, con la música ajena del otro, confinados, un gato errante entre los dos fragmentos uno del otro, inquilinos uno del otro, mirando como llueve sin parar. Aspereza. Esa flor hace hablar, no hay otra. Los pétalos rojos de ese geranio abatido, quebrado, retrotraen los ojos de mi madre cuando niña. Por encima de esos ojos hay otros que observan cada gesto, cada movimiento que hacemos, cada sensación de muerte. La poesía no abarca todo, no llega ni siquiera a cubrir la superficie. Aspereza es un hombre de rigor, aspereza es el quid de su cuestión. Esa flor hace hablar a los estigmas, es como un rayo de sol el mar furioso. No hay poesía si no hay ambición. De alguna manera el poeta es la misma representación de la avaricia, lo quiere todo. Deseo no es necesidad, y viceversa, lo sabes. Hoy la poesía se ha convertido en un acto de stand-up sin gracia. Es patético comunicárselo a los que empiezan a jugar al actor de expulsión de los demonios. Ya nadie quiere ser el que recibe las bofetadas. Nadie quiere pagar derecho de piso. Ya nadie hace el juramento porque todos creen estar a salvo del infundio. La poesía no tiene segundos actos, es pura caída. Esa flor hace hablar. A mí, negro león de suburbio, me tocó el cardo corredor. Pudiera ser peor. La manufactura legionaria de una corona de espinas, la flagelación, 300 azotes al mar. La poesía se limita a buscar silencios entre el sufrimiento. A veces solo encuentra el ludismo. Sin embargo, el show debe continuar. Nadie es imprescindible, ni siquiera el dueño del freak show. En sí, la poesía es el arte trashumante de la ventriloquía. Teoría del caos. Hijo, ¿puede no nacer la luz primera? Allá las sombras alargadas, allá la línea roja, el rayo verde, allá los últimos peldaños al sunyata, al hueco horizontal. Las dudas son al caos lo que éste es a los principios. Hijo, ¿y si aprendemos en la grieta esa guapa mariposa de Beijing? Si lo hacemos para frenar la furia de sus alas en el desierto de Arizona. Las dudas son al caos lo que orden es a la quinta sinfonía. Hijo, las dudas son al caos. Las puertas son las que, de par en par, quedan abiertas. Hijo, el tiempo no lo veo, no lo verás en el reloj. Minimalismo, aprendizaje y frustración. Desistir, siempre mejor que perderlo todo en el fuego destructor. No hay brújula que valga la pena, algo o nada. El pez señala al sur, a contracorriente del lucero, del alba y la costumbre. Tampoco los perseguidores de estrellas la tienen fácil.
No hay astrolabio que valga para descubrir la oscuridad. Hijo querido, no hablo de tu ojo, de carne y hueso, hablo solo del desequilibrio en el doblez de tu mirada. Flashback sobre Hiroshima. Oh, la mesa, donde cantabas, traidor de la realidad, donde empezabas a servirte de la cosa. Archimboldo, la belleza que veremos en los sueños de Jesús, no se diferencia de los sueños del Judas